Hola, Hola, Buenas. hola, ¿cómo están? ¿cómo va, maestro? Bien, ¿vos? Muy bien. Me interesa empezar. Es sabido que sos autodidacta, pero cuando se te ve tocar hay una cantidad de información que claramente contás con mucho conocimiento del instrumento. ¿De dónde viene? ¿En qué momentos estudiás o adquirís ese tipo de conocimientos para tocar? Bueno, primero tengo que contarles que mi viejo, cuando tenía 11 años, él tocaba con un pie el hi-hat, con otro pie el bombo, la guitarra y la armónica, una Uy, especie así de niño orquesta, ¿no? qué grande. Y, y yo cuando, si bien me crié con mi vieja, cuando lo veía al viejo, lo veía siempre tocando y me decía que el mejor estudio es estar arriba del instrumento, ¿no? Este, y bueno, yo desde muy chiquito, mi vieja me decía siempre, no digas que elegiste la guitarra, ¿no? Le digo, ¿por qué? Dice, sí, porque cuando eras bebé tirabas todos los juguetes en cualquier lado y lo único que acomodabas en un rincón era una guitarrita de plástico chiquitita, Qué ¿no? guay. Entonces era como que sin que yo me diera cuenta tenía una relación con la guitarra más fuerte que... Y después, cuando ya la agarré, no la largué más. Me acuerdo que siempre estaba tocando al punto de que, hoy se lo contaba a un amigo, que a veces me dolía la espalda y yo seguía tocando en casa. Mi vieja me decía, pará de tocar que tenés que ir a comer, que no sé qué, te vas a arruinar la espalda, la cintura, qué sé yo. Y yo estaba como si la guitarra fuera un dedo más, Claro. ¿no? Como una cosa absolutamente incorporada. Y después, a mí cuando me dicen cuál es la relación con la guitarra, yo siempre digo que si tengo una cita de cualquier tipo y agarro la guitarra, seguro que llego tarde, ¿no? Porque Qué es más emoción. fuerte que yo. Claro. Entonces es como mi aprendizaje fue estar arriba del instrumento. Mis mejores maestros fueron los discos y tocar arriba de los discos o mirar la tele y tratar de sacar alguna cosa con la guitarra de lo que escuchaba en la televisión o en la radio. Pero más que nada siempre trabajar sobre las cosas que más me cuestan, Claro. ¿no? Es como si yo fuera técnico de fútbol, le diría a un derecho que aprenda a patear con la izquierda, porque en algún momento va a pasar en el Va a partido que suceder. tenés que usar la izquierda, ¿no? Entonces yo trabajaba sobre lo que sentía que tenía más dificultades, ¿no? Y eso es el instrumento y después ya está el conocimiento ya cuando entras más en la música, ¿no? La armonía, la melodía, el ritmo, pues la guitarra tiene de maravilloso eso, que tenemos todas las posibilidades, ¿no? Claro. Así que no se para nunca de aprender. ¿Y qué me podés contar de tu técnica de tocar con el pulgar? Que le da un Ajá. sonido, es como un sonido redondo, muy dulce, en comparación a otra gente que toca por ahí con púa la española, que parece que fuera una tanza. Vos tenés como uno, es como muy redondo y grandote el audio, y me sorprende que a veces agregás como el índice también, pero pisteás también con el pulgar, o sea, haces todo. ¿Cómo fuiste desarrollando Los dos eso? son, los dos son guitarristas, ¿no? Sí. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, yo tocaba cuando era chico, tocaba con púa, ¿no? Tenía un amigo Norberto Penayo, que le gustaba mucho armonizar, acompañar, y yo hacía lo que se decía en ese momento la primera guitarra, ¿no? La que hacía la melodía y hacía las improvisaciones. Y cuando tocas así en ciertos lugares, la púa te da un poder si con la guitarra española, Claro. salvo que seas Paco de Lucía o algún gitano, que tiene mucha fuerza en la mano derecha, la púa te da poder y te da volumen, ¿no? Si tocas con un par de micrófonos y qué sé Claro. yo. Y yo tocaba con la púa. Y resulta que una vez tenía que tocar un arreglo y se me cayó la púa, ¿no? Tenía que tocar en un grupo un arreglo y Ay, se me sí. cayó la púa y seguí tocando como pude. Y resulta que me sentí muy cómodo. No, Y ya excelente. no paré más de tocar así. Fue como una cosa del destino, ¿no? Y después, como a mí me gusta mucho cantar,
Yo tengo a mi hija acá al lado que tiene una frase maravillosa. Ella tenía 6 años y yo estaba tocando la guitarra y me dice, papá, tocar la guitarra es como cantar con las manos, ¿no? Epa, Y esa frase me... una grande. ¿no? Claro. Porque a mí me gusta mucho cantar, aunque por timidez no he sido no me he dedicado así a cantar. Siempre tengo que tener la guitarra adelante, si no me cuesta mucho, ¿no? No me veo como un cantante con el micrófono y cante. Cuando lo hice no me sentía yo. Tengo que tener la guitarra adelante, ¿no? Entonces, claro, uno después busca la mejor manera de poder cantar. Entonces, cuando usás el pulgar, tiene, como vos decís, una gordura y una dulzura que a mí personalmente me encanta, ¿no? Me gusta también tocar con los otros 4 dedos de la mano derecha y atacar y todas esas cosas que pasan con esos dedos. Pero trato el pulgar es como el que manda, porque también me gusta mucho el bajo. Me gusta mucho tocar el bajo. Bien. Y entonces cuando tocas solo, esa cosa de que haces los bajos y cantás y armonizás, y cuando alguien te acompaña puedes hacer la melodía de una forma más dulce. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando toco con el pulgar. Claro. Pero realmente, sinceramente, no lo pienso mucho. Empiezo a tocar y se me va para ahí, ¿viste? Se va para ahí. Qué grande. Por lo que leí y escuché de tus historias, de chiquito tus influencias más fuertes obviamente son folclore y tango, pero claramente al momento de tocar y de hacer toda tu música estás muy atravesado por el jazz, porque tenés mucho de ese género. ¿Quiénes empezaste a escuchar? ¿En qué momento de tu vida entras en el género y empezás a incorporar esos elementos? Bueno, cuando yo nací en Monte Grande, me crié en Villa Jardín, en Villa Diamante, y a los 11 años, cuando hubo una inundación muy grande, nos volvimos a Monte Grande, ¿no? Y en Monte Grande había una movida impresionante de música. Era la época del rock sinfónico, la época de Stevie Wonder, la época de todo. Y hay un amigo me hizo escuchar a Joe Pass, otro me hizo escuchar a Santana. Yo escuchaba a Oscar Alemán porque a mi viejo le gustaba mucho. Y me hicieron escuchar a Benson en el disco Praising, ¿no? Y me volví loco con su manera justamente de cantar y su swing y todo. Entonces mi cabeza se fue abriendo a un montón de cosas, que el folclore ya estaba porque yo soy hijo de salteña y de chaqueño. Lo primero que acompañé fue un chamamé, ¿no? En un cumpleaños en la casa en mi casa, y mi padrastro era correntino, así que eso estaba ahí, que fue lo primero que acompañé. Y después, ya yendo a Monte Grande, se escuchaba de todo. Y yo soy una consecuencia de todo lo que he escuchado, y eso salió en mi manera de tocar, de componer. Lo que sí hice es tratar de ir a los esenciales de cada género, y tuve el regalo de Dios de conocer a las autoridades de cada género, ¿no? Haber tocado con Rubén Juárez, haber tocado con Mercedes Sosa, haber tocado con B.B. King, como me pasó, haber tocado con Benson y con Tomatito, las diferentes cosas que a mí me gustaban. Dios me puso en el camino a gente que son las autoridades de los géneros, como Rubén Rada, como los Fatoruso, como Hermeto en la música brasileña. Entonces fue así como se fue dando la cosa, y traté siempre de aprender de los maestros, de los referentes de cada género. Y desde ahí, bueno, sin querer, yo siempre digo que este es un mensaje lindo para todos los guitarristas, músicos. Me acuerdo que yo tuve la dicha de estar con B.B. King, y él me decía, yo le dije, mire maestro, que yo no vengo del blues, ¿eh? Y él me dice, no importa, porque a mí lo que me gusta es que sos sincero, me dijo, ¿no? Qué maestro. Que le gustaba mi sinceridad. Entonces me dice, pero Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh Luis, ¿no? Como para desarrollar lo que vos sos, ¿no? Y desde ese lugar pude tocar con él, entendiendo eso, ¿no? Y después,
Año siguiente tuve la posibilidad de estar con Benson en su casa. Estábamos con Didi Goodman, no sé si conocen a Didi, es un gran músico argentino y muy amigo. Y él era el traductor, ¿no? Y me acuerdo que estábamos con el maestro y yo me pongo a tocar unas frases que había sacado de él que me había costado como un año, era muy difícil, de frases largas. Y se la toco y a él le resultó simpático, nada más, ¿no? Y cuando en un momento hay un tema de él que es medio así, un funky así, muy cantado, hermoso, que yo había tocado en Oliverio con su bajista. Y me pongo a tocar eso y él sonreía y de golpe yo hago como si fuera un tango o una cosa así, y el tipo me señaló con el dedo, ¿viste? Como diciendo, eso es lo que yo quiero escuchar, que salga de adentro tuyo, ¿no? Eso mezclado con una cosa que vi con un guitarrista en Minneapolis. Minneapolis es donde vivía Prince, ¿no? Cuando grabé el disco Salinas había un guitarrista que se llamaba Billy Francis, que el tipo tocaba la onda, primero a Simon Montgomery, así con el pulgar, después apretaba un pedal y ya se ponía más blusero y cantaba, y después apretaba otro pedal y ya le salía el rock, bueno, todo ese idioma, y yo lo veía y me parecía que era Prince, ¿viste? Era cada vez más grande el tipo. Como. Y cuando baja le dije que me impresionaba mucho toda su fluidez, ¿no? Y él me dijo una cosa que es un lindo mensaje para todos, ¿no? Me dice, bueno, yo escucho a todos, pero después cuando toco trato de ser yo, porque me parece además que es más fácil ser uno que ser otro. Y eso me pareció, esas tres cosas para mí fueron fundamentales y son fundamentales en mi manera de encarar la guitarra, la música y lo que le transmito a mi hijo Juan, ¿no? Para que sea él, porque es más fácil, ¿no? Y siempre estudiando, porque la guitarra es interminable y la música es como, no sé, a veces cuando veo a alguno que tiene una actitud de, bueno, llegó la música, ¿no? Que me parece medio tonto porque la música es como querer agarrar agua del mar, ¿no? Es tan inmensa la música que lo importante es estar dentro de ella, tocando lo que te pida la música, ¿no? Por ahí es una armonía, por ahí es un ritmo, una melodía, pero es estar ahí adentro. Entonces, me parece además que se disfruta más. Entonces, mi referente, mi forma de tocar y todo tiene que ver con además entender que yo no conozco ningún músico que sea más importante que la música, ¿no? Lo importante es estar ahí adentro haciendo lo que podemos, porque creo yo que todos tocamos como podemos. Algunos parece que tocan lo que quieren, ¿no? Pero sí, pero yo hablé con Paco, y Paco era Paco de Lucía, ¿no? Y él, hasta que se fue, vivía estudiando para tocar mejor. Y yo lo veía y digo, pero sí parece que toca lo que quiere, ¿no? Sin embargo, es más o menos como lo veo, ¿no? Te he visto últimamente, bueno, ahora en Cosquín te vi con la Godín, que te he visto muchas veces. Tenés una Ibanez. Les cuento a ustedes que empecé a tocar y se me ahogó la guitarra. ¿Se ahogó? Porque no estaba bien la batería. No. Me quería matar, no sé qué pasaba con la batería. Empezamos con la melodía y quise apretar, ¿viste? Y se ahogó un poquito. Y eso me trajo no saber lo que sentí. Pero bueno, uno ya está ahí, le tiene que dar. Aparte, estando con Lito, uno está seguro también, ¿no? Claro. Pero me pasó eso con la Godín. No. Se escuchó bien, ¿eh? No, pero fue complicado, porque esas cosas a veces te sacan la fluidez porque te hace pensar, porque no sabes si se va a cortar, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona que no creo en la iglesia, pero creo mucho en Dios, y sabía que Dios no me iba a abandonar ahí, ¿no? En ese momento. Aparte, nosotros con Lito nos jugamos a una difícil, porque viste que un festival de folclore, por ahí es más fácil arrancar con una samba, con una chacarera, y nosotros elegimos hacer Desde el Alma, una canción, uno de los valses más lindos que hay, que además tiene la historia de que el papá de Lito siempre nos decía,
¿por qué no tocan ese tema? Ustedes tienen que tocar ese tema. Y después el papá de Lito se nos fue, y no pudimos grabarlo, no pudimos, él no lo pudo escuchar cuando lo grabamos, ¿no? Entonces era como un homenaje a él empezar con eso, y después La Pomella, que es una samba hermosa, pero no arrancar al mango, sino... Y era una jugada, porque por ahí en un festival te piden que hagas algo más festivo de entrada, ¿no? Claro. Pero bueno, estuvo hecho con el alma. Y además de la Godín, te veo seguido con una Ibanez de caja, tenés una Les Paul. ¿Qué más tenés así? ¿Sos de tener mucho o medido con las guitarras? Me encanta la onda que tienen los dos, les aclaro. Bueno, gracias. Sí. Gracias. No, vos sabés que ustedes por ahí saben que mi primera guitarra yo la compré a los 27 años. Sí. ¿No? Qué maestro. Un ibanés. Sí. Exacto. Hasta ahí, por cuestiones de guita, no me podía comprar una viola. Y entonces pedía guitarra prestada todo el tiempo. Era gracioso porque en mi barrio yo pedía la guitarra prestada por una hora y la devolvía al otro día, ¿no? Entonces llegó un momento que nadie me quería prestar la viola. Dice, no, se la prestás y te la trae cualquier día. Y era muy gracioso. Pero fue muy bueno tocar con cualquier viola, porque tenés que sacarle sonido a lo que te den. Hay violas que ustedes saben que por ahí tienen más graves, pero abajo mienten un poquito, otras son que abajo muy bien, pero le falta cuerpo, no sé, le vas buscando. Todas las violas tienen su pro y su contra, ¿no? Es difícil encontrar una viola española, por ejemplo, que reúna todas las cosas, que sean... Por ahí la guitarra Núñez, aquella guitarra Núñez tenía un poquito que tenga de dulzura, que tenga... se pueda acompañar y con dulzura poder tocar abajo también. Claro. Entonces, hay una frase del gran maestro Atahualpa que decía, si la guitarra no suena bien, no es siempre culpa de la guitarra, ¿no? Como que tiene que ver con y aprendes a pulsar diferentes guitarras. Es decir, bueno, la Godin se pulsa de una manera, la Gibson se pulsa de otra, la Fender de otra, wow. Y la guitarra española, por supuesto, de otra, y depende qué viola también, porque hay violas que son más gitanas, que son más para tocar, otras son más para música clásica, otras son... Entonces, fue buenísimo para la mano derecha, específicamente, para sacar sonido de... Entonces, claro, cuando... Y apareció la Godin, yo me volví loco porque primero no acoplaba, como por ahí otras violas que no me acuerdo la marca ahora, pero que las ponías y llegó a un punto que acoplaba, ¿no? No me acuerdo el nombre de la guitarra. Y la Godin era como que, y el mango así tipo de viola eléctrica, y cuerdas de nylon, era como perfecta, ¿viste? Para tocar y poder hacer una cosa así como la pesada, un poquito más para afuera y también tocar algo dulce y qué sé yo, y la pulsación de la mano izquierda al ser el diapasón medio de eléctrica era más fácil también, y entonces, pero había que trabajar mucho la mano derecha porque no es lo mismo. Yo veía a veces en Coquín justamente como cuando empezó la onda de la Godin y de la electroacústica, como por ahí le daban sin asco y no sonaba bien, no sonaba como una española. Sí. Hay una manera de rasguearla para que no suene tan metálica, tan... Sí. Porque se empieza a ahogar la guitarra y empieza a sonar. Y me acuerdo que tuve la dicha de encontrarme con Sylvain Luc, un guitarrista francés maravilloso, para mí el que mejor toca esa guitarra, en Francia, y él la hace sonar dulce, tocando con púa y sin púa, ¿no? Es como uno de los especialistas de esa guitarra, ¿no? Mira. Y pueden, escúchenlo porque... Y entonces, bueno, también traté de sacar alguna cosa de él, de cómo él pulsa la guitarra, ¿no? Con tanta naturalidad, pero no hay muchos que se ocupen de esa guitarra, ¿no? Entonces, y bueno, la Gibson fue siempre la guitarra eléctrica que más me gustó, ¿no? Y la Fender es como que toco, pero
me parece que es más, yo la siento más para tocar rock o para tocar cosas que son más para afuera, más duras, ¿no? Pero la guitarra, la Gibson, para mí me reúne distintas. Y la guitarra de caja, bueno, si me gusta Benson y si me gusta Wes Montgomery, es la mejor guitarra, ¿no? Para eso. Claro. Entonces, bueno, tengo esas tres violas. Tengo la Gibson, dos de cada una porque por si le pasa algo a una de las guitarras. Claro. Pero no soy de tener 50 guitarras porque yo siempre digo que las guitarras, si no las tocas, se ponen tristes. Hay que tocarlas. Claro. No dejarlas sin tocar, hay que tocarlas. Entonces las que tengo son las que siempre estoy tocando. Cuando hago una reunión en casa, saco todas las violas y me encanta que todo el mundo esté tocando con las violas que tengo acá. Pero no son muchas, ya te digo, son por ahí dos o tres españolas, dos españolas, dos Godín y dos Gibson. ¿Y las españolas qué son, perdón? Una es una Esteves, la guitarra Esteves, que tiene como una cosa de guitarra clásica y de media gitana también, sale para afuera. Y después tengo una Núñez, que la Núñez es como la primera guitarra española que tuve y la amo. Y grabé varias cosas con todas las violas, ¿no? Porque la viola para mí tiene... le voy a contar esto que le va a encantar. Sí. Yo había tenido un problema con una viola Gibson Custom, que es larga la historia, pero bueno, de golpe no estuvo más. Y quería comprar una nueva, una guitarra, y quería una estándar y no encontraba por ningún lado una guitarra Gibson estándar. No encontraba. Eran todas Custom, Gibson, pero las Custom son muy pesadas. Y me la pasé como 2 meses, 3 meses buscando una Gibson estándar. Me acuerdo que fui ahí a lo de Carlitos de Blues, y él tenía una, pero estaba firmada por un artista y no me la quería dar, ¿viste? Y seguí buscando hasta que en Musimundo, creo que fue, no, en Musimundo no, me acuerdo ahora. Bueno, el tema es que conseguí una viola y me llevé como una de las más caras, ¿viste? Porque estaba enojado y quería una buena viola, la mejor. Ahora me de bronca me voy a comprar la banda. Bueno, me acuerdo que estaba tocando un concierto en el Rex, en el Teatro Rex, en el Gran Rex. Sí. Estábamos haciendo el disco Rosario. Y de golpe estaba tocando y veía que tenía que mirar la viola porque si no me equivocaba, ¿no? Digo, pero si yo siempre toco y no miro mucho la guitarra. Y tenía que mirar porque si no, por ahí le erraba, ¿viste? Sobre todo abajo. Y digo, ¿qué está pasando? Y voy a un violero amigo y me dice, no, lo que pasa es que la viola que vos tenés es la Jimmy Page, la que se hizo él. Esa no es una estándar. ¿No? Tenía no sé qué, bueno. Al final me la pasé buscando con esa viola a ver si la podía cambiar por una Gibson estándar. Y no había caso. Y un día X, digo, bueno, tengo que tener una Gibson, aunque sea custom como otra que tenía. Y caminando por la calle Sarmiento, antes de llegar a Paraná, creo que, había una casa de música, se llama así, Músicos o algo así, y paso y había una guitarra Gibson estándar en la vidriera, como diciendo, acá te estoy esperando, ¿no? Y me metí y le dije al tipo, dame esa guitarra. No, pero yo todavía está. Y él mira la viola que llevaba yo, me dice, pero vas a perder guita. Esta guitarra de Jimmy Page y del modelo Jimmy Page vale mucho más cara, no sé qué. Le digo, dame el estuche nomás y dame la viola. Y así fue como conseguí la guitarra, que después grabé un montón de discos y qué sé yo. Pero fue como que la guitarra esa me estaba esperando ahí, ¿no? Después de no sé cuánto tiempo. A veces hay unas cosas mágicas que pasan con el instrumento. Qué lindo. Porque cuando uno me dice, ¿qué viola tengo que usar? Le digo, la que más sientas. No soy de decir, toma esta guitarra o esta. Todos tenemos una guitarra que vos te sentís el que la sentís. Claro. Y esa es la que tenés que tener.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Tommy Lee Puma en su momento? ¿De que te produzca un disco? ¿De trabajar? ¿Fue una experiencia interesante o...? No, Tommy Lee Puma, para que... eso es conocido, pero él tocaba el saxo, ítalo-americano, tocaba el saxo y trabajaba en una pizzería. Así empezó él. Qué maestro. No sabía. Allá en Nueva York, ¿viste? Y entonces el tipo nunca se olvidó de dónde venía. Él fue el que produjo a Benson Bracing, por ejemplo, ¿no? Produjo Sí. a Jarreau, y fue el último productor de un disco de Miles, ¿no? Y Sí. la última producción que hizo creo que fue la de Paul McCartney haciendo jazz. Un tipo, bueno. para mí, uno de los más grandes productores. Y como tal, era un tipo muy simple. Un tipo así, con mucha calle. Y hay una cosa que me acuerdo, cuando yo empecé a grabar, ustedes saben, son argentinos, por ahí en el año 92, que yo grabé ese disco, 95, el disco de Salinas, cuando vos no tocas folclore, tango, todo eso, y querés tocar funky o blues o jazz o todo eso, teniendo enfrente a Tommy Lee Puma, era una situación muy pesada para mí, porque además del grupo con que yo iba a tocar, era el mismo grupo que había grabado con Benson, con uno de mis ídolos. Estaba Michael Blanc, baterista de Prince, Ricky Peterson, arreglador de Prince, además de tecladista. Así que imagínense que era una presión muy enorme para mí, porque a veces era como el conejo tras la zanahoria, no sé, ¿viste? Estás ahí atrás, querés tocar un funky con ellos. Me acuerdo que yo quería tocar el chacharrock, porque tiene los latinos y qué sé yo, y ellos querían tocar Spike, ¿viste? Un tema más de la onda de ellos. Y fue duro porque cuando empezamos, los americanos son todo bien, pero después empiezan a tocar como diciendo, bueno, ¿qué pasa con vos? Salinas, ¿qué pasa con vos? A ver qué pasa con este latino, qué sé yo. Era muy Salado, ¿no? emocionalmente, y yo me tenía que sacarle de la cabeza y el complejo de inferioridad, si se quiere, ¿no? Sí. Y tocar, simplemente tocar, ¿no? Entonces, y la situación de que esos tipos habían acompañado a Benson. Entonces, era toda una situación. Y me acuerdo que yo empecé a tocar y Tommy estaba sentado, con un bastón andaba él, sentado y escuchando nomás, ¿no? Y yo empiezo a tocar y bueno, al final empecé a tocar jeites que había aprendido. Y yo me daba cuenta que eso no era, ¿viste? Que no estaba tocando yo. Entonces paré la grabación y me fui a la mesa, a tocar a la mesa. Y desde ese lugar que me sentí un poquito más seguro, desde ahí hice otra toma, ¿no? Hicimos otra toma. Y Tommy, que no había dicho nada, cuando terminó de hacer esta toma, le dice a Ricky Peterson, bueno, al fin estoy escuchando a Luis, ¿no? Porque él sabía perfectamente cuando vos estabas sacando algo de adentro o cuando estabas tocando jeites, ¿no? Era un tipo así muy sabio. Y después pasó una cosa muy especial. Hay un tema que se llama Santa Cruz, un bossa nova que yo hice hace muchos años, que lo tocamos, y yo veía que él estaba disfrutando, ¿no? Cuando escuchamos el bossa nova. Y estaba así como recopado con eso, y cuando termina, Ricky Peterson le dice, ¿qué te pareció? Y él se puso en lo que era el productor, ¿no? Y me acuerdo que no sé qué dijo, ¿no? Y yo lo miré, porque ahí es donde sirvió mi calle, ¿no? De andar de los 11 años en la calle. Yo llegué ahí ya grande como hombre para afrontar esa situación. Y lo miré como diciendo, pero si estaba recopado recién, ¿no? Y él se empezó a reír, como se dio cuenta que yo me di cuenta, ¿no? Y desde ahí
empezamos a tener una relación maravillosa, porque se empezó a reír y después me dio un abrazo, ¿no? Porque yo lo miré como diciendo, si estaba recopado, ¿qué te digo? Como que yo te diga vos, dejate de joder, si estaba recopado recién, ahora pones cara de que te pones en productor, dejate de joder, ¿no? Y el tipo se empezó a reír, porque es Tano, finalmente era Tano, y casó todo lo... Y de ahí cambió toda la relación. Y bueno, y lo que más tuve con él fue así, comprensión, ayuda. Fuimos a hacer varias promociones para el disco, y hay una anécdota que lo pinta, ¿no? Estábamos en Nueva Orleans, fuimos a presentar, a hacer una promoción ahí, y vamos a cenar a un lugar, ¿no? Claro, nosotros entramos vestidos más o menos, ¿viste? Estábamos ahí con los músicos, y vamos al lugar más caro de Nueva Orleans, o uno de los más caros. Y fuimos así nomás, y él andaba de vaquero, con una gorrita, anteojos, y andaba y nos miraba como diciendo, porque ahí estaban todos muy bien vestidos, ¿viste? Era una cosa, un lugar. Y él nos miraba como diciendo, mi plata vale igual que la de todos estos, ¿no? Entonces vamos al lugar y nos sentamos ahí a comer, qué sé yo, y bueno, la presentación, cuando nos trajeron la comida, era como estar en Hollywood, era una cosa de un lujo. Y entonces cuando terminamos de comer, le dice a Didi, le dice, Didi, esta cena es tan cara que parece la última cena. Dice, que parece la última cena, dice, de lo cara que es, ¿no? Porque así era Tommy, de divertido y de una mentalidad positiva, una persona que entraba al estudio y ya te transmitía la onda de que va a salir todo bien. Bueno. Esa energía positiva que él tenía, además de su conocimiento, su oficio. Pero él sabía que un músico para grabar tenía que estar bien, espiritualmente, mentalmente, para dar lo mejor. Y bueno, la verdad que fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, conocer a alguien tan pesado, que sea tan, por el peso de él como productor, y que sea tan simple, ¿no? Era muy fuerte. Es difícil algunas cosas explicarlas con palabras, ¿no? Pero la simpleza de alguien muy grande que se hizo de abajo. Por un regalo de Dios haberlo conocido, porque es uno de los más grandes productores de la historia, ¿no? Bueno, la verdad, impresionante. Por último, final. Antes de lo que quieran, un placer, lo que quieran, pues es un placer hablar con ustedes. Hay un truco que desde niño haces que me traumas. Truco es una grosería, no es un truco. Pero cuando venís improvisando, no sé si lo voy a poder explicar. Tenés como una cosa que haces rítmicamente, como con las cuerdas al aire y muteadas. Taco, taco, taco. Es como que a veces te lo veo. Es increíble, no se lo he visto a otros. Como que en el medio de los solos o en los short voicing, metés como eso que te vas moviendo. ¿Tenés alguna idea de cómo lo desarrollaste o sabés de lo que te estoy hablando o estoy diciendo cualquier cosa? Bueno, no. Me da pie a contarles esto, que es lindo. Yo toqué durante 8 años en un lugar que se llamaba El Papagayo. Sí. Y ahí era batería, congas, bajo y guitarra, no había piano. Y había que acompañar durante 4 horas diferentes cantantes de música brasileña, de salsa, de bolero y todo eso. Y entonces había que desarrollar una técnica media pianística para acompañar, ¿no? Y la salsa, por ejemplo, no había guitarristas de salsa. Entonces tenía que escuchar a los pianistas para sacar algo de eso y pasarlo a la guitarra. Claro. En el candombe me pasaba algo parecido. Y en la música brasileña yo tenía ahí 2 maestros. Uno era Toninho Horta, que no era así muy virtuoso, pero cada cosa que toca musicalmente tiene un valor muy grande. Claro. Y después Baden Powell, no sé si escucharon hablar de él, sí. Que tenía esa técnica, tac, 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 ¿no? Y lo hacía en el samba. Y a mí me llegó tanto, porque además tenía que tocar solo, que me llenaba mucho eso, y con una rítmica. Claro. Y eso ya me quedó para cualquier música que hice después. Pero todo empezó Mirá vos.
de ese lado, ¿no? La cosa de rítmica esa y con acordes. Y pues les cuento que cuando salí del Papagayo era muy difícil, tenía algunos vicios de tocar solo con bajo, que cuando tocaba con un pianista llenaba todo yo y el pianista me miraba como diciendo, ¿para qué estoy yo acá? ¿Viste? Entonces tuve que volver a... Déjame algo. Cuando guste más adelante, si querés, hacemos otra porque es infinito esto. Sí, tengo que ir para allá con la guitarra y que toquemos juntos y hablar de esto de ahí tocando, porque a mí me es más fácil explicar las cosas tocando, ¿no? Por favor. Hecho. Cuando vengas a Mar del Plata... Muchas gracias. Quiero escucharlo porque la verdad que la onda que tienen es divina y deben tocar muy bien. Seguro quédate con deben esta tocar imagen. muy bien los dos. Quédate con nosotros esta hablamos, imagen. vos tocás. No, seguramente desde ahí deben tocar muy bien, porque yo siempre pensé, y este es el último mensaje, que a mi hijo lo que le dije la primera vez que tocó, le dije, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar, ¿no? Si lográs eso, lo vas a pasar bien vos, el que toca con vos, la gente, porque creo que la gente no tiene por qué entender de armonía, melodía, ritmo, pero sabe cuando el artista es sincero, cuando toca de adentro, ¿no? Lo que siente. Y además creo, sinceramente, que la música es una energía espiritual, más allá de las notas. Si no serían notas, no. Que las aprendés, después las tocas, pero lo que hay atrás es como las palabras, como la onda. Por eso es tan importante, como decía mi vieja, primero la persona y después lo que hagas o seas, ¿no? Porque se va a ver en lo que haces más o menos quién sos. Por eso creo que ustedes dos deben tocar Fenómeno. Bueno, tu teoría es muy buena, pero puede tener fallas. Puede haber excepciones. Ojalá nos veamos pronto. Un placer. Gracias. Chao, maestro. Hasta luego.